Eh, bueno, yo subo el PDF a Ucursos y ahí en la descripción está el link del video, ¿ya? Por si alguien no se acuerda cómo se llama el canal o cualquier cosa. Y eso. Entonces nos vamos acá ya con la ayudantía 3. Voy a quitarle un poquito el zoom para que no quede tan... ya, pues entonces, un recuerdo, como siempre, la definición de cortadura, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan cómo era? Una cortadura era siempre era un subconjunto de los racionales, ¿cierto? Siempre íbamos a estar trabajando con racionales. Con el objetivo, recuerden siempre de definir los números reales. Ese es nuestro objetivo principal. Entonces, ¿cómo uno lo hace? Uno define un objeto que se llama cortadura. Cortadura de Dedekind. Uno le pone siempre el apellido del matemático que se le ocurrió la idea, ¿cierto? Entonces, esto uno le llama cortadura de Dedekind. Ya ese es eh, para hablar menos, uno dice cortes o cortaduras. ¿Ya? Entonces, igual que la semana pasada, va a estar diciéndole cortaduras o corte nomás a las cortaduras de Dedekind. Entonces, una cortadura de Dedekind es un subconjunto de los racionales, eso es importante, que satisface las siguientes condiciones. Ya tiene que satisfacer 4 cosas. Tiene que tener algo dentro, ¿cierto? Tiene que ser no vacío. No puede ser todo Q. ¿Ya? O sea, tiene que ser algo estrictamente contenido en Q y que tenga algo. Eh, Estas dos son casi siempre las más fáciles de probar. Cuando ustedes les dan un conjunto y le piden demostrar que es una cortadura, estas dos casi siempre son las más sencillas. Ya, las otras dos son las más difíciles. La propiedad 3 es que tiene que ser cerrado hacia abajo. ¿Ya? Cada vez que yo me tome un elemento en mi conjunto y me tome alguien menor a él, ese menor, ese elemento menor, también tiene que estar en el conjunto. ¿Ya? Y ahí las cortaduras adquieren como forma así, ¿cierto? De que siempre sean para atrás, cuando uno las grafica. ¿Ya? Esto lo discutimos la semana pasada. Y la D es que no tiene que tener máximo. Ya tiene que estar abierto por donde comienza, digamos. Entonces, no puede tener un elemento maximal. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí lo que uno ocupa para demostrar que algo no tiene máximo es esta equivalencia. Que dado cualquier elemento en el conjunto, yo siempre puedo encontrar a alguien más adelante. Que por supuesto está dentro del conjunto. ¿Ya? Yo siempre puedo avanzar sin salirme del conjunto. Eso es lo que nos dice la parte B. Eso. Entonces esas son las 4 y las vamos a ocupar hoy día, ¿ya? En este, en este ejercicio. Creo que en el 1 y en el 2 sí. En ese de ahí. Ya, una definición 2 que la vieron en clases también, es la suma de cortaduras. ¿Sí? Al conjunto de cortaduras, entonces yo le estoy inventando una suma. Lo estoy dotando de una suma, mejor dicho. Entonces, ¿cómo se define la suma? De la forma en que uno quiere, ¿cierto? Como el sueño del pibe, ¿cierto? O sea, definirlo simplemente como la suma de los elementos de cada conjunto. Todas las posibles sumas. Entonces se define así, no es una definición muy rara. Entonces yo tomo los elementos de acá y los sumo con los elementos de acá. Y son racionales, ¿cierto? Los elementos de A y B son racionales, entonces yo sé sumarlos. Recuerden que cuando en este tópico, en el capítulo que estamos trabajando ahora, uno asume todas las propiedades de los racionales. Sabemos sumar racionales, multiplicar, sabemos que todos tienen inverso multiplicativo, etc. Entonces esta suma de aquí es la suma de los racionales. Esta. Hay uno, hay uno como que le pone un Q abajo para decir que es la suma de los racionales. Sí, porque esta suma de acá es distinta a esta suma de acá, ¿cierto?
esta primera suma que está aquí es suma de cortaduras. Y esta que está acá adentro es suma de racionales. Pero para evitarnos tanta notación, la vamos a poner con el mismo simbolito nomás. ¿Ya? Entonces así se define la suma. La vamos a ocupar hoy día también. Estamos súper. Ya, bueno, así me gusta. Y la definición 3 es algo un poquito más complicado, pero ni tanto. Es la propiedad arquimediana que se cumple en los números racionales. Probablemente ustedes se recuerden de este nombre en los reales, ¿cierto? Pero resulta que esto también se cumple en los racionales y lo vamos a ocupar hoy día para resolver un ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la propiedad arquimediana? Nos dice que dado cualquier racional positivo que a ustedes se le ocurra, ustedes siempre van a poder encontrar un natural que cumpla esta desigualdad. ¿Ya? O sea, este epsilon de aquí, uno lo puede escoger muy pequeño, un racional demasiado pequeño, pero yo siempre voy a poder encontrar un natural lo suficientemente grande para que haga esto. Ya muy parecido a R, ¿cierto? Solamente que las cosas que eran reales en la propiedad arquimediana en R, acá son racionales. Es lo mismo. Ya, entonces esta hay que tenerla en cuenta. Oye, igual el profe creo que esa propiedad nos las pasó diciendo, o sea, bueno, prácticamente lo mismo. Nos ¿Ya? decía que si tú tenías ahí un racional cualquiera y otro racional mayor a ese otro racional, con el natural multiplicando, o sea, existía un natural que al multiplicarlo con el racional A era mayor que el B, Ah, sí, sí, sí. que era prácticamente lo mismo Eh, que esta definición. exactamente. Eso es de hecho la propiedad arquimediana. Yo aquí les puse una consecuencia de la propiedad arquimediana. Sí, muy bien. Aquí quise poner esta versión de la propiedad arquimediana, que es más bien un corolario de lo que dices tú, porque esta versión es la que vamos a ocupar. ¿Ya? Pero la más completa es la que dijo el compañero. Sí. Hay una versión más completa, ¿cierto? Eso. Así que esas son las tres cositas que vamos a ocupar hoy día. ¿Ya? Cualquier cosa me escriban en el chat. Entonces quiero ver el más sencillo primero. Ya vamos a trabajar primero con esta definición, con la definición de suma, que es algo nuevo que no hemos visto. Entonces yo me voy a ir hasta el ejercicio 3, que está como por aquí. ¿Ya? Entonces, el ejercicio 3 nos piden demostrar lo siguiente. Entonces, sí, aquí, bueno, aquí se me olvidó quizás ponerle ese recuerdo, pero acuérdense que hay unas cortaduras que son bien especiales, ¿cierto? Que son las cortaduras racionales. Eh, bueno, todas las cortaduras tienen números racionales, ¿cierto? Por definición, pero estas son más especiales porque parten desde un racional. Entonces, acuérdense que yo, dado cualquier racional, yo siempre puedo definir su cortadura, ¿se acuerdan de eso? Quedan simplemente todos los racionales menores a él. Así, ¿cierto? Aquí con P racional. Entonces, si aquí yo pongo P igual 1, estoy considerando todos los racionales menores a 1. Si pongo un medio, son todos los racionales menores a un medio. Entonces, eso es lo que nos pide el ejercicio 3. Demuestre que al sumar la cortadura del un medio, o sea, esa que parte del un medio y se va hacia atrás, sumada consigo mismo dos veces, me da la cortadura del 1. ¿Ya? Em, yo sé que en clases vieron esto. Vieron de que si tenían esa suma dentro de la estrellita, esto se podía repartir, ¿cierto? Sí, o sea, y esto básicamente separa la suma. Bueno, aquí le vamos a poner otro simbolito para que no se confunda. Ocupando esto, lo que probó el profe en clase, este ejercicio sale al tiro, ¿cierto? Porque esto aquí uno lo podría juntar como un medio más un medio, paréntesis, estrellita arriba. ¿Cierto? Dentro del paréntesis me queda el 1 y queda la igualdad. ¿Ya? Creo que no lo hemos demostrado, pero lo que sí demostramos es que alfa menos alfa era cero, que es similar a esto. Ya, ya. ¿Cachai? Entonces, la forma que hizo es que demostró como que los conjuntos sean iguales. ¿Cachai? Pero no hay una propiedad de que tú podáis pescar así como los elementos y meterlos dentro como de la imagen y operarlo antes de aplicarle la función a cada uno por separado.
Ya. Entonces esto como que lo mencionó nomás porque yo lo vi en una clase anotadito. Claro, Ah, claro, lo mencionó. ya, Sí, sí, sí. perfecto. Probablemente esto salga en la guía entonces. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, bueno, mejor todavía, ¿cierto? Entonces, demostremos esto de aquí. Fíjense que nos pide demostrarlo por doble contención. Acuérdense que esto aquí es un conjunto y esto aquí también es un conjunto. Entonces, por doble contención, ¿cierto? Primero demuestro que el primero está contenido en el otro y luego demuestro que este de aquí está contenido en el otro de allá. Entonces, ¿cómo lo hacemos primero? Primero me voy a dar a alguien aquí, un X cualquiera en ese conjunto, en el conjunto suma. Entonces, sea X es la suma de esas dos cortaduras. Entonces, acuérdense de la definición de suma. Cuando yo sumaba dos cortaduras, el conjunto significaba tener todas las sumas posibles de ambas cortaduras, ¿cierto? Entonces, si yo tengo a alguien en esta sumita de cortaduras, es porque existe alguien, existe un A en la primera, ¿cierto? Y existe un B en la segunda, que resultan ser el mismo conjunto, así que están donde mismo, tal que hacen esto, ¿cierto? Simplemente por definición de suma de cortaduras. ¿Ya? Y aquí por definición, ¿cierto? El A resulta ser menor a un medio por estar en un medio estrellita y el B resulta ser menor a un medio también por estar en un medio estrellita. Entonces aquí fácil, ¿cierto? El X se puede agotar por un medio más un medio, ¿cierto? Acuérdense que el orden en los racionales se comporta súper bien. Ustedes pueden acotar, transitividad, etcétera. Todas esas cosas. Entonces un medio más un medio, uno, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos que X por transitividad es menor a un medio, a uno, perdón. Y si X es menor a uno, por definición, X pertenece a 1 estrella. ¿Se dan cuenta que ahí mostré que cualquier elemento de aquí también tiene que estar acá? Porque el X que me tomé era súper general, ¿cierto? Es arbitrario. Entonces todo lo cumple. Entonces aquí, por lo tanto, quizás debía haberlo anotado, por lo tanto, esta suma de cortaduras está contenida en el uno. Ahí, ¿cierto? Cualquier duda me paran. Veamos la otra contención. Ahora démonos a alguien en el otro conjunto y mostremos que está en este aquí, en la suma de las cortaduras. Entonces, ahora voy a suponer que el X está en el otro conjunto. Está en X1 estrellita. Está en 1 estrellita, perdón. Entonces, por definición, X es menor a 1, ¿cierto? Eso significa estar en 1 estrellita. Y por lo tanto, eh, bueno, aquí me saco un truco así de la nada, X medio es menor a un medio. ¿Por qué me va a servir eso? En principio no sabemos, pero ya van a ver por qué. Entonces aquí dividiendo por 2 ambos lados, obtengo que X medios es menor a un medio. ¿Y qué significa ser menor a un medio? Significa estar en un medio estrellita, ¿cierto? Entonces X medios, X dividido en 2, está en un medio estrellita. Dan cuenta, todo el rato voy ocupando la definición de racional estrellita. Y bueno, nosotros sabemos que la X se puede escribir como X medios más X medios, ¿cierto? Y por lo que está puesto acá, cada uno de estos sumandos está en un medio estrellita. Por lo tanto, esta sumita de acá tiene que estar en un medio estrella más un medio estrella. Por definición nuevamente. Y por lo tanto, X tiene que estar en la suma de las cortaduras. Y ahí se cumple la otra. Por lo tanto, 1 estrella contenido en... disculpen mi letra, como siempre les digo. Eso. Y ahí entonces, digamos, por teoría de conjuntos son iguales, ¿cierto?
Ah, quedó claro ese. ¿Hay alguna duda? Me escriben al chat si es que alguien se perdió entre medio. A mí me interesa que todos entiendan cómo se hace. Ahí se los dejo por si alguien está copiando algo. Entonces aquí el truco estaba en simplemente esto, ¿cierto? Probablemente hay otras formas de hacerlo también. Como les digo, en general se cumple lo siguiente, se cumple que, eh, digamos, la función esta estrellita que toma un racional y lo lleva al conjunto de cortes, lo voy a anotar así el conjunto de cortes de Dedekind, que toma un racional y lo lleva al corte, es un, no quiero decirle homomorfismo de suma, ¿cierto? Porque satisface esto de que separa la suma, sino que simplemente, digamos, separa la suma de los racionales, la suma de las cortaduras. Porque ustedes todavía no demuestran que estas dos cositas de aquí son grupos, entonces no se puede hablar de homomorfismo. Entonces esta cumple que P más Q, estrellita, al aplicarle la función, uno la puede aplicar a cada sumando. Ahí. Bueno, no sé, o sea, ¿cuál es la doble vía doble contención así como exactamente? ¿Es como la doble implicancia? No, la doble contención es lo siguiente. Mostrar que dos conjuntos son iguales es equivalente a mostrar que el primero está contenido en el segundo y el segundo está contenido en el primero. Entonces fíjate que acá lo que queríamos mostrar era una igualdad de conjuntos, ¿cierto? Este de aquí es un conjunto, el 1 estrella es un conjunto y esta suma de aquí también es un conjunto. Entonces queremos mostrar la igualdad de esos dos conjuntos. ¿Y cómo lo hicimos? Mostrando esto y esto. Ya, ya, ya. ¿Cachai? Entonces, piensa que este de aquí es el A y este de aquí es el B, de lo que escribí acá abajito. Entonces, lo primero que demostramos fue que B está contenido en A. ¿Sí? O sea, lo primero que hicimos fue esto. Y ahora al final, lo que hicimos fue esto. Oye, Claudio, una pregunta. ¿Sí? Dígame nomás. Acá en la definición de la función, ¿qué va de Q hasta qué cosa? Ah, sí, oh, perdón, sí, estoy aquí. Este conjunto lo acabo de inventar, pero aquí va el conjunto de cortaduras de Dedekind, donde Ah, están ya. todas las cortaduras de Dedekind existentes. Ok, perfecto, gracias. Cortaduras de Dedekind. Que no sé si el profe le ha dicho, pero esto más adelante va a ser el conjunto de los números reales. ¿Ya? El conjunto de todas las cortaduras de Dedekind es el conjunto de los números reales. Y se dan cuenta que a esto ya le definieron una suma. Ustedes ya saben sumar cosas dentro de ese conjunto. Más adelante van a saber multiplicar cosas dentro de ese conjunto. Creo que ya saben cómo son el inverso aditivo, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Y entonces van a probar todas las propiedades que tiene R, pero dentro de este conjunto. ¿Se dan cuenta? Entonces, la semana pasada, ¿se acuerdan que definimos el número real raíz de 2? No, raíz de 2021, perdón. En clases hicieron el de raíz de 2. Bueno, hoy día vamos a hacer uh, el de raíz de el raíz cúbica de 2 vamos a hacer hoy día. ¿Ya, todo bien? Entonces seguimos. ¿Cómo era el primero? El primero era, así era ese. Primero veamos este de aquí. Vamos a dejar el más largo al final por si no alcanzamos, lo dejamos para la próxima semana. Ya, entonces veamos el ejercicio 1. Ya, entonces aquí dejen borrar esto.
bueno, esto, ¿cierto? Aquí este es el conjunto de cortaduras de D de King, va de P a P estrella. Esa es simplemente la función que definí ahí. Y entonces vamos al ejercicio 1. Aquí sí vamos a ocupar la propiedad arquimediana. Aquí. Entonces, nos piden dos cositas. Nos piden demostrar que este conjunto A, el que está definido aquí, es un corte de Dedekind. Y además nos piden demostrar que ese conjunto A es igual a la cortadura del 1. ¿Ya? ¿Se acuerdan la cortadura del 1? Son simplemente los racionales que son menores a 1. ¿Ya? Entonces, primero demostremos que A es una cortadura. Hay que demostrar, entonces hay que comprobar esto, esto, esto y esto. ¿Ya? Entonces, veamos el primero. ¿Por qué este conjunto? A ver, primero comentemos cómo es el conjunto. Entonces, aquí el conjunto A son los racionales, son números racionales que satisfacen esta desigualdad aquí. Y yo siempre los puedo escribir de esta forma. Siempre satisfacen una desigualdad de este estilo, con un n natural. ¿Ya? Son siempre menor a 1 menos 1 partido por algún natural. Entonces, veamos que es no vacío. Fíjense que es no vacío porque el 1/3 se escribe de esa forma. Fíjense que el 1/3 yo siempre lo puedo escribir como 1 menos 1/2. ¿Se dan cuenta que esta aquí es como el n del 1/3? El n que le sirve al 1/3, el 2. Entonces, el 1/3 siempre se escribe de esa forma y por lo tanto está en el conjunto A. Entonces, ya el conjunto es no vacío. ¿Cómo se me ocurrió esto a mí? Bueno, porque yo sé que 1/3 es menor a 1/2, ¿cierto? Y entonces aquí obligué a esto a que le saliera un 1, para que se pareciera a esto de aquí. Entonces, la otra parte tiene que ser menos 1/2. Entonces, el A es no vacío porque el 1/3 vive ahí. Entonces, esa es la propiedad de 1. Hay alguien viviendo en el A por lo menos. Veamos la propiedad 2. Entonces, nota aquí que el racional 2, por ejemplo, no puede vivir en A. ¿Por qué? Bueno, porque si viviera en A, si suponemos que el 2 vive en A, entonces se cumple una igualdad de este estilo, ¿cierto? ¿Y qué pasa si se cumple una igualdad de ese estilo? Entonces aquí, ustedes saben, esto lo puedo tirar, puedo restar uno a ambos lados, ¿cierto? Y voy a obtener esto. Que es absurdo, ¿cierto? Porque lo que está al lado derecho es siempre negativo en los racionales y lo que está al lado izquierdo es siempre positivo. Entonces no puede ser mayor al 1. Contradicción, entonces el 2 no está en A. Así que ya tenemos dos cosas probadas. Hay alguien por lo menos en A y hay alguien por lo menos que no está en A. Y esas son las dos primeras que siempre se prueban. Ya veamos que es cerrado hacia abajo. Claudia, ¿puedes volver a explicar la última, por fin? ¿Esta es la 2? Sí. Sí, por supuesto. Entonces aquí fíjense que el 2 no puede estar en A. ¿Ya? Supongamos lo contrario. Supongamos que el 2 puede estar en A. Si llegamos a una contradicción es porque lo que estábamos suponiendo estaba malo, ¿cierto? Entonces lo podemos hacer acá abajito. Entonces supongamos que 2 está en A. ¿Ya? Lo vamos a suponer eso por el momento. Entonces si el 2 está en A, tiene que satisfacer esta desigualdad, ¿cierto? Para algún natural. Y no sabemos qué natural es, pero para algún natural lo tiene que cumplir. Entonces aquí esto implica que 2 es menor a 1 menos 1 partido en n para algún
natural. ¿Ya? Entonces aquí puedo restar 1 a ambos lados, ¿cierto? Voy a maquillar esta inecuación. Entonces aquí nos queda 1 menor a menos 1 partido por n. Y esto es absurdo porque fíjense que esta parte de aquí es siempre mayor a 0, perdón, es menor a 0, porque 1 partido por n es positivo, ¿cierto? Entonces esto de aquí es siempre menor a 0. 1 partido por n es positivo porque n es natural, acuérdense de eso. Y sin embargo, esta parte de aquí es siempre mayor a 0. Entonces no puedo tener algo negativo mayor a algo positivo, ¿cierto? Y ahí se produce una contradicción. ¿Y dónde está la contradicción? De haber supuesto esto. Aquí. Gracias. Por lo tanto, 2 no pertenece a. ¿Ya? Y ahí eso está escrito ahí un poquito más desordenado aquí en el lápiz. Veamos ahora la propiedad 3. De que esta cosa tiene forma de cortadura, ¿cierto? Acuérdense que la propiedad 3 es la que le da como la forma de irse hacia atrás, gráficamente. Entonces, ¿cómo demuestro que algo es cerrado hacia abajo? Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente, nos damos cualquier elemento en el conjunto A, nos damos cualquier cosa que sea menor a ese elemento, y por demostrar que esa I está en A, ¿cierto? Aquí lo voy a escribir en algún lado, por demostrar que I pertenece a. Y ahí mostramos la propiedad C, ¿cierto? Esta de aquí. Entonces yo quiero escribir ahí de esta forma. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense que por hipótesis yo sé que X pertenece a A, ¿cierto? A mayúscula. Entonces, por definición de estar en A mayúscula, si tiene que cumplir, X tiene que satisfacer una desigualdad de ese estilo, ¿cierto? Pero noten que el I es menor al X. Por lo tanto, yo el I lo puedo poner acá, atrásito del X. ¿Dan cuenta? Y por transitividad, I tiene que ser menor a esto de aquí. O sea, el mismo n que le servía al X también le sirve al I. Y como el I satisface una desigualdad de esa forma, tiene que estar en A, ¿cierto? Por lo tanto, I está en A. Y esa es la cerradura hacia abajo. ¿Se dan cuenta que es como la más sencilla de todas? Es raro porque esta resulta ser un poco más complicada en otros conjuntos. Ahí Friedman en las clases hay veces que la segunda es la más peluda, la primera, así como que igual depende caleta. Sí, depende, harto en realidad, sí. Sí, sí, pero yo la mayoría de ejercicios que he hecho de esto, la 1 y la 2 son casi siempre las más triviales. Pero hay algunas en las que el 1 es incluso más complicado que el 4, por ejemplo. Así que ahí tenemos la propiedad 3 probada. Creo que la del inverso, la 2 era la más peluda que todas en clase. Ya. No recuerdo mucho cómo es la del inverso, pero probablemente por la definición horrible que tiene el inverso, sí. Ya, veamos el 4. Entonces el 4 tenemos que mostrar que no tiene máximo, ¿cierto? O sea, de que yo siempre me paro en cualquier elemento de A, yo siempre puedo avanzar un poquito y me sigo quedando en A. Entonces nos damos un X arbitrario en A, ¿cierto? Cualquiera. Y por demostrar, o por encontrar, mejor dicho, algún elemento en A que sea mayor a X. O sea, yo siempre puedo avanzar un poquito más. Entonces, fíjense, si yo tengo X perteneciente a A, se cumple una desigualdad de este estilo, ¿cierto? Para algún n natural. Y aquí, bueno, aquí me saco el I como por
de la nada, ¿cierto? Pero yo digo que esta ahí es la que me sirve. Sí, esta ahí, bueno, a mí se me ocurrió, estando rayando como unos 10 minutos, se me ocurrió esa ahí. Entonces, ¿a qué me refiero con que esta ahí sirve? Es que tiene que cumplir dos cositas esta ahí. Que sea mayor a la X y que pertenezca a la. ¿Ya? Hay que probar esas dos cosas al I sub X que les puse aquí. Fíjense que la primera es inmediata, ¿cierto? Esto de aquí es inmediato, porque fíjense cómo es I de X. Tengo a X y le estoy sumando algo positivo. Por supuesto tiene que ser mayor a X, ¿cierto? Porque me estoy moviendo un poquito hacia la derecha con ese 1 partiendo en 2n. Entonces lo complicado es esto, mostrar esto de aquí. Pero ni tanto. Entonces fíjense, voy a poner I de X acá. Por definición, por lo que les dije yo, tiene que ser esto, ¿cierto? X más 1 partido en 2n. Y aquí voy a acotar. Fíjense que el X es menor a 1 menos 1 partido por n. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Entonces voy a acotar por eso. Voy a poner menor, en vez de poner X, voy a poner eso de ahí. 1 menos 1 partido por n. Más el otro pedacito, ¿cierto? Que no le hicimos nada. 1 partido en 2n. Y aquí, bueno, aquí uno suma y les va a quedar esto, fíjense. 1 menos 1 partido en 2n. Y ahí estamos, ¿cierto? Porque I sub X se escribe de la forma 1 menos 1 partido en 2n. Y lo que está acá abajito de la fracción, con numerador 1, esto de aquí, pertenece a los naturales. Es un natural lo que está abajo. Más lo mismo que natural es un natural par, ¿cierto? Pero que es un natural. Entonces el I se escribe de esa forma. 1 menos 1 partido en algún natural. Por lo tanto, el I tiene que estar en A. Y ahí mostramos que el A no tiene máximo. Dan cuenta, cada vez que yo me paro en cualquier elemento en A, yo siempre puedo tomar este, que está más adelante y que sigue estando en A. Entonces eso. Así se demuestra que ese conjunto de ahí es una cortadura. Estaba viola, estaba viola. Creo que igual te servía X más 2 partidos en N, ¿o no? 2 partido por n. X más 2 partidos en N. Eso lo definís como ahí. Porque ahí al final te daba 1 menos. O sea, 1. Ah, no, porque tenía que pertenecer. Tenía que estar de la misma forma. 1 menos 1 partido en un natural. Tenía que terminar así, ¿o no? Para que perteneciera. Sí, pues tiene que ser 1 menos, ese menos importante, no puede ser un más ahí, tiene que ser Claro. 1 partido en algún natural, cualquier natural, por muy feo que sea el natural, Ah, pero cualquier natural. Pero el menos que está ahí es importante, este de aquí. sí, sí, sí. No puede haber un más ahí, por ejemplo. Claro, Oye, claro. Claudio, Tienes razón. ¿Sí? Dígame, me anduve medio perdiendo igual. Javiera. Mira, vuelve al cosito, eso. Que justito abajo, como donde dice I de X igual a en el enunciado, o sea, en la parte, en el número 4. Ya, Justo abajo pusiste como I de X mayor a X. exactamente, sí. Aquí, eso. No, en naranjito. Ahí como el rayado que tenía al lado. Ah, ya, O sea, bueno, es lo mismo, pero como que no entiendo por qué. O para qué. ¿por qué I sub X es mayor a X? ¿Eso? Ah, Ah, ya, sí, 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 sí. Ya, es porque, fíjate que el I sub X es X, por definición, por cómo lo definí, más 1 partido en 2n, ¿cierto? entonces esa definición como que nos la sacamos de la manga. O sea, porque Exacto. queríamos uno más grande de X. Uno podría, este I sub X yo lo calculé haciendo un borrador. Me salió que ese I sub X me sirve.
Mm, ¿ya? Y esto es mayor a X, ¿cierto? claro. Porque esto de aquí es positivo. ¿Y cómo creáis como con el borrador? Tienes que buscar algo que sea más grande y que eventualmente te lleve como al uno menos uno partido en natural. Exactamente. Eso mismo hice, sí. Eh, Puse las condiciones y fui probando como esta parte aquí la fui variando. Yo sabía que tenía que ser como X más algo positivo para que se cumpliera esta primera parte de aquí. Como cuando hacemos el tema del X más delta, ¿se acuerdan? Claro. Acá ese delta que hicimos la semana pasada tiene que ser como uno partido en un natural, ¿cierto? Mm, ¿Para qué lo defino así? Para que se pueda restar con este que estaba allí. ya comprendo. ¿Cachai? Y entonces el 1 que está acá no le pasa nada, porque no estoy poniendo algún número suelto, digamos. Las partes que dependen de n se operan, pero ese uno queda ahí solito. Entonces, con eso gano en que el uno se quede ahí. Y lo difícil es que aquí te salga un menos, porque uno puede ir probando y capaz que aquí te salga, no sé, un más, y ahí jode todo. Ah, claro. Dale, súper, me quedó claro. Gracias. Sí. Probablemente si uno pone X partido o sea, X más uno partido en 3n también sirva. Eh, no sirve ahí, porque ahí sí que te quedaría con un más. Bueno, ahí uno tiene que ir probando. Pero sinceramente, esta ahí yo la saqué como casi al tanteo. Me hice como un borrador en la mente nomás y fui probando. Pero casi al tanteo me salió ese I de X. Hay otros I de X que son más difíciles, por ejemplo, el del ejercicio este de aquí. Fíjense que el I de X que sale en este ejercicio, en el 2 tiene esta forma, parecido a la anterior, ¿cierto? X más una perturbación, pero la perturbación aquí es distinta. Fíjense que tiene que cumplir eso. Y ahí sí que es necesario sí o sí un borrador para poder calcular eso, ¿cierto? Ahí está. Ya bueno, veamos ahora entonces esto de aquí, lo último. Entonces aquí nuevamente doble contención, ¿cierto? Una igualdad de conjunto la demuestro por doble contención. Entonces tengo esto. En mostrar eso es equivalente a mostrar que A está contenido en 1 estrella y 1 está contenido en A. ¿Ya? Entonces, eh, vamos primero por acá. Vamos a mostrar eso primero. Claudio, ¿puedes subir un segundito para terminar de copiarlo de arriba? ¿Sí? Ahí está. Y copien nomás ahí. Yo creo que el 2, el ejercicio 2 vamos a tener que hacerlo la próxima semana, porque ya quedan 15. Por lo menos podemos hacer la primera parte. Oye, está buena esa parte del borrador que hiciste, ese como lo encerraste todo en un cuadrado. Eso Ah, sí. en el látex está en lo que mandaste. No está esa parte, no. No, pero lo busqué en internet nomás, puse como. Como encerrar un texto en un cuadrado en látex. No sé, así, así tal cual y me salió el código y lo copié y me quedó. No, sí, está bonito, te la lanciar. Sí, está bueno. Gracias. Ya, Javi. Ya, entonces, sigamos. Entonces veamos primero esta contención de aquí. Nos vamos a dar a alguien acá y vamos a mostrar que tiene que estar aquí, ¿cierto? Entonces sea X en A. ¿Ya? Entonces, por definición, X se escribe como, perdón, X satisface que es menor a 1 menos un natural. Entonces, cumple esto de aquí, ¿cierto? Para algún natural.
Pero acuérdense que yo quiero mostrar que X es menor a 1, porque quiero que esté acá, en 1 estrella. Pero eso es sencillo, ¿cierto? Porque esta recta de aquí tiene que ser menor a 1, ¿cierto? 1 menos 1 partido por n tiene que ser menor a 1 porque esto de aquí es positivo. Entonces yo al 1 le estoy quitando un pedacito. Me tiene que quedar menor a 1. Entonces ahí se obtiene fácil, ¿cierto? X tiene que ser menor a 1 y por lo tanto pertenece a 1 estrella. Entonces por lo tanto A está contenido en 1 estrella. Veamos la otra parte. Entonces, nos vamos a dar un X en 1 estrella y vamos a demostrar que está en A. Esta va a ser un poquito más difícil porque tenemos que mostrar que todos los números que satisfacen eso también satisfacen esto con n natural. Eso ya es más complicado, ¿cierto? Porque hay que sacarse un n de algún lado. Y ahí va a venir la propiedad arquimediana a salvarnos. Entonces, me doy un X en 1 estrella. Entonces, por definición, X es menor a 1. Entonces, acuérdense de la propiedad arquimediana. Cualquier racional positivo que yo tenga, yo siempre voy a poder elegir un n que me haga esta gracia de acá. Y ese 1 partido por n de la propiedad arquimediana lo voy a ocupar para que me salga este 1 partido por n de la definición de A. Entonces lo que voy a hacer es construir un número positivo. Un número racional positivo cualquiera. Entonces si yo tengo una inecuación, siempre puedo construir un número positivo, ¿cierto? Este x lo tiro hacia el otro lado y me queda que 1 menos x es positivo. Ahí está. Entonces acuérdense que esto se cumple para cualquier número positivo, para todo número positivo, que sea racional. Entonces, para ese número positivo, yo voy a poder encontrar un natural que haga esto. Y aquí lo escribo. Entonces, por la propiedad arquimediana, existe un natural que haga que 1 partido en el natural es menor al real positivo. Que en este caso ya no es épsilon, ¿cierto? Aquí es 1 menos x. Reordenando, sale que x es menor a 1 menos 1 partido por n. Por lo tanto, x pertenece a A. Y ahí estamos listos, ¿ven? Por lo tanto, 1, mostramos que todo elemento en 1 estrella también está en A. Y así uno demuestra que 1 estrella tiene que ser igual a A. O sea, estos dos cortes, se dan cuenta, el corte 1 estrella, que es esto, que está aquí, yo me puedo complicar la vida y escribirlo así también. ¿Se dan cuenta? Bueno, y básicamente, lo voy a hacer un spoiler acá, básicamente porque esta sucesión que está aquí, si esto ustedes lo ven como una sucesión, ¿qué pasa cuando el n es demasiado grande? Te empieza a parecer mucho a 1, ¿cierto? Y por eso pasa eso, de que estos dos cortes son iguales. Si ustedes hacen un dibujito, se pueden convencer de eso. Entonces, si aquí yo hubiese puesto un 2, por ejemplo, probablemente esto sea igual al corte 2 estrellas. Bueno, ¿cierto, Miguel? Entonces, si hay dudas, Estamos súper. qué bueno. Y entonces aquí, lamentablemente, porque el desarrollo es más o menos largo, si lo ven, aunque igual podríamos alcanzar a hacer, si nos quedan 10 minutos.
Entonces, en el ejercicio 2 nos piden encontrar un corte con derecho a llamarse raíz cúbica de 2. ¿Se acuerdan? La semana pasada definimos un corte con derecho a llamarse raíz cuadrada de 2021. El profe definió un corte con derecho a llamarse raíz de 2. ¿Se acuerdan que este corte que era los racionales, tales que su cuadrado era menor a 2, unión el corte del 0, ¿se acuerdan de esa cosa horrible en clase? Y esto si uno lo grafica, como que la cosa empieza desde el raíz de 2. El raíz de 2 no existe en nuestra teoría todavía. Hay un hoyito, y acuérdense que todo esto está sobre los racionales. Pero el corte parte desde aquí y se va para atrás. Por eso, a este corte más adelante, ustedes le van a llamar raíz de 2. Este es el número raíz de 2. ¿Ya? Y cuando definan un producto, en el conjunto de los cortes van a demostrar que A por A es justamente el corte del 2. ¿Se dan cuenta? Pero eso lo van a hacer más adelante. Entonces ahora nos piden hacer lo mismo, pero con el raíz cúbica de 3. O sea, yo quiero un conjunto de números racionales que parta del raíz cúbica, del hoyito en donde yo sé que está el raíz cúbica de 2, y que de ahí se vaya hacia atrás, y que sea un corte de DDX. Eso es lo que nos pide el ejercicio 2. Y aquí es muy habitual ocupar polinomios para resolver esto. Entonces acuérdense que este numerito de aquí, ustedes saben que hay un polinomio con coeficientes los racionales que lo soluciona, ¿cierto? O sea que lo tiene como raíz. Es justamente este de aquí. Y usando ese polinomio yo voy a definir el corte. ¿De qué forma? Entonces aquí me quiero ir al dibujo que les puse. Acá. Vamos a hacer un poquito de zoom. Entonces fíjense, aquí, en esta parte de acá, donde marqué con naranjo, está el hoyito de raíz cúbica de 2. Entonces yo quiero rescatar con un conjunto todos los racionales que están hacia atrás de él y que cumpla todas las propiedades de corte. Quiero meter todos esos racionales que están detrás de ese hoyito en un conjunto que satisfaga las 4 propiedades de cortadura de DDX. Entonces, ¿para qué uno usa el polinomio? Porque yo sé que el polinomio eventualmente va a pasar por ahí, porque lo tiene como raíz. ¿Se acuerdan? El polinomio era este. Entonces yo sé que el polinomio va a pasar por ahí. Y lo hace, ¿cierto? Ahí está el gráfico. Entonces, ¿cómo rescato a la gente que está detrás del raíz cúbica de 2? Fíjense que los que están de aquí hacia allá son fáciles de rescatar, po. ¿Qué corte me sirve? ¿Qué corte de Dedekind rescata a todos los que están desde el 0 hacia atrás? El del 0 estrella. El de 0 estrella, ¿cierto? Entonces, toda la parte verdecita está representada por el 0 estrella. Fíjense cómo definí mi corte más arriba. Hay una parte que es 0 estrella, ¿ven? Pero a mí me falta un montón de racionales por rescatar todavía. ¿Qué pasa con los que están acá al medio? Uy, creo que hice mucho zoom. ¿Qué pasa con todos los que están acá, por ejemplo? Con todos estos de aquí. Bueno, ahí uso el polinomio. Entonces, fíjense que esos racionales que están ahí entre medio tienen una propiedad muy notoria con respecto al polinomio. Fíjense que todos los que están aquí tienen imagen negativa cuando yo lo evalúo en el polinomio. Por ejemplo, este que está aquí, si me voy hacia abajo, uy, este de aquí, si yo me voy hacia abajo, cae como por ahí, ¿cierto? Y tiene imagen negativa. Cualquiera de los que están ahí tienen imagen negativa. Entonces, para rescatar a los que están acá, son simplemente los que son positivos, porque están al otro lado de la parte verde, ¿cierto? Y que tienen imagen negativa, evaluada en el polinomio. Y eso es lo que puse más arribita.
¿Se dan cuenta? Ahí está la parte morada que teníamos, perdón, la parte verde que teníamos. Está en la parte verde. Y lo otro es la parte morada. Son los racionales que son positivos o cero, que al evaluarlos en el polinomio me da negativo. Tienen imagen negativa. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya rescato todos los racionales que están atrás del hoyito de raíz cúbica de 2. Entonces ahí en la descripción de la imagen está. En morado se grafica este conjunto, ¿cierto? Y en verde está el otro, el cero estrella. La unión de ambos, si yo junto ambos conjuntos, me va a dar un corte para raíz cúbica de 2. Y entonces ahí uno conjetura un corte y dice, ya, esta a lo mejor me va a servir. El problema es que ahora hay que demostrar que es un corte. No sirve solamente con dibujitos, ¿cierto? Hay que demostrar que efectivamente es un corte. Entonces, por ejemplo, en la guía les piden definir un corte para el número áureo, ¿cierto? Este así. ¿De qué forma lo pueden hacer? De una manera parecida. Pues encuentren un polinomio con coeficientes racionales que tenga como raíz a este de acá. Es súper conocido, ¿cierto? X cuadrado más X más 1, o parece. Exactamente, sí. Eso mismo. O si no se acuerdan cómo es, entonces póngale a esto X, eleva al cuadrado hasta que desaparezca todo lo irracional y va a llegar al polinomio. O va a llegar O, a un múltiplo del polinomio también puede llegar. o escribí X menos pi por X más pi. También, ¿cierto? Hay muchas formas de encontrarlo. Ya, pues, los últimos 5 minutos, Las propiedades más fáciles, pues. sí, pues las más fáciles, porque la 4, la del máximo, que es donde hay un borrador incluso, ya está muy... la podemos ver la próxima semana. O fíjense que esto ya es extraño, ¿cierto? Fíjense cómo lo escribo. Raíz cúbica de 2 es no vacío. Acuérdense que el raíz cúbica de 2 no es un número, es un conjunto en la teoría que estamos armando. Ya más adelante, cuando definamos suma, producto, todas las cosas, ya va a pasar como una categoría de números, en donde voy a poder operarlo, etcétera, etcétera. Por el momento, un conjunto nomás. Entonces, fíjense que es no vacío por muchas razones, ¿cierto? Fíjense que el menos 100, por ejemplo, está ahí. ¿Por qué? Porque el menos 100 está aquí. ¿Cierto? Menos 100 menor a 0, entonces está en esa parte y por lo tanto tiene que estar en raíz cúbica de 2. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el raíz cúbica de 2 es distinto a todo Q. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 100 no está acá. ¿Por qué? Bueno, aquí quizás falta un poquito más de justificación, pero el 100, por ejemplo, al cubo, menos 2 es mayor a 0, por lo tanto no puede estar acá. Y además, el 100 es positivo, mayor o igual a 0, por lo tanto tampoco puede estar acá. No puede estar en la unión, tampoco va a poder estar en el conjunto. Entonces, No, el corte no es raíz cúbica de 2 estrellas. no. El corte se llama así. Cuando yo pongo una estrellita arriba, es cuando lo que está abajo, digamos, es un racional. O sea, Pero sí, esta notación es solamente para cuando P es un racional. Y tiene una definición, ¿cierto? Acuérdense que estos son todos los racionales menores a P. Q menor que P. Claro, Ya, ya. eso mismo. Sí. Aquí yo no podría poner, por ejemplo, esto así. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ponen acá, entonces esto les quería los Q menores a raíz cúbica de 2, ¿cierto? Que es como lo mismo, ¿cierto? Son todos los racionales menores al hoyito que está ahí. El problema es que yo no conozco este número.
esto. Yo lo estoy definiendo. Entonces no lo puedo comparar con un racional porque yo no sé qué es eso. Entonces por eso aquí uno pone solamente racionales, que son los únicos números que conocemos por el momento. Ahora en el camino estamos definiendo cosas más raras, ¿cierto? En clase ya definieron raíz cuadrada de 2, ahora estamos definiendo raíz cúbica de 2. Entonces, se cumplen las propiedades para que la cosa sea no trivial, ¿cierto? Ya, y veamos este por último. Entonces, veamos que es cerrado hacia abajo. Entonces, lo típico, me doy a alguien en el conjunto, cualquiera, y me doy a alguien menor a ese elemento. Por demostrar que I está acá, ¿cierto? Ese es nuestro objetivo. Entonces, fíjense que si X está acá, tiene dos opciones, ¿cierto? Puede estar en una parte de la unión, puede estar en esta parte de la unión, o puede estar en esta parte, ¿cierto? Entonces, tenemos dos opciones, supongamos primero la segunda, esta de acá. Entonces, si X está en 0 estrella, es evidente que el Y tiene que estar en 0 estrella, ¿cierto? Porque tienen esto, si el X está en 0 estrella, es menor a 0, por transitividad, Y es menor a 0, y por lo tanto Y está en 0 estrella. Ya, y ahí estamos listos, ¿cierto? Porque si Y está en 0 estrella, entonces está acá, tiene que estar en el conjunto. Lo complicado es cuando el X está en el otro conjunto. Ahí ya se pone un poquito más complicada la cosa. Pero ni tanto. Ahora supongamos que la X está acá. ¿Ya? Entonces, bueno, por definición, ¿cierto? Por estar en ese conjunto, al cubo menos 2 menor a 0, ¿cierto? Tiene imagen negativa evaluada en el polinomio y es positivo, ¿cierto? O 0. Y fíjense que yo siempre tengo a mano esta desigualdad, ¿cierto? Eso uno lo asume siempre, independiente del caso que esté trabajando. Entonces aquí yo puedo elevar al cubo nomás. Acuérdense que el elevar al cubo no arruina nada la desigualdad. Es creciente la función x al cubo. Entonces yo puedo elevar al cubo y no pasa nada. Y entonces voy a tener esto de aquí. Y puedo restar 2 a ambos lados. Entonces voy a tener esto de aquí. Pero fíjense que esto de acá es menor a 0. Lo tenemos escrito aquí. Entonces, si es menor a 0, por transitividad, esto tiene que ser menor a 0. ¿Ya? Y además la I yo la puedo asumir positiva siempre, porque si la I yo la asumo negativa, entonces se obtiene ya lo que queremos, ¿cierto? Se reduce al caso anterior. Algo parecísimo la semana pasada con esta parte del raíz cuadrada de 2. Entonces, fíjense, la I al cubo menos 2 es menor a 0 y además es mayor o igual a 0. Por lo tanto, vive acá ahora. Y por lo tanto vive en el conjunto raíz cúbica de 2. Y ahí entonces queda. Vamos a... Pulentísimo. Buena, ¿cierto? Sí, sí. Está muy buena. Ya entonces la última la dejamos para otra. Sí, pues, la 4 era la parte más difícil. Sí. Pero inténtenlo, y lo pueden intentar si es que tienen tiempo en la semana. Difícil igual que uno tenga tiempo en la semana, pero inténtenlo. Se hace parecido a lo que siempre hacemos. Nos construimos un elemento que se escriba de la forma x más delta y queremos encontrar el delta, ¿cierto? Que nos sirve. Entonces ahí en el borrador uno lo encuentra, asume como siempre delta menor a 1. ¿Se acuerdan que también lo hicimos para poder eliminar estas cositas acá? Y queda. Igual les voy a subir esta cosa para que tengan el desarrollo ahí a mano. ¿Ya? Ya, bacán. Muchas gracias, te pasaste. Sí, Alexander, de nada. El mejor ayudante de la vida. Chao.
Sí. Ya, compadre. Nos vemos. Chao, Chao a Alexander. todos. Sí. Alguien me había preguntado algo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿Qué hacemos con lo que faltó para la próxima semana nomás? sí, ¿O solo vas a subir el desarrollo? sí, voy a subir el desarrollo y lo comentamos la próxima semana. ¿Ya? Vale. Sí, ya. Chao, Claudio, gracias. Chao, que estén bien. Igual tú, chao Claudio, gracias. Chao, Juan, que estén bien. Chau. Chao, Brian.